Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Mi invitado esta noche ha causado un gran revuelo. Y lo ha causado porque se le ocurrió escribir un libro que también pues, ha causado un gran revuelo. No es escritora, no es novelista, es doctora, es odontóloga, es más, y por ahí la están tratando de minimizar porque es dentista. Vamos a hablar de eso. Ella es la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Y el libro, que está causando revuelo, no solamente se está vendiendo en papel, no se está vendiendo porque alguien pues le sacó una copia en PDF y lo ha distribuido por todos lados, en lo que se ha convertido un libro, un verdadero éxito de librería, como se dice antes. Ahora es un éxito de las redes sociales. El libro se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, editado por Planeta. Hola, mi querida Lori-Ann, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, gracias. Con muchísimo gusto de estar de vuelta en el programa, desde luego. A ver, aquí hay algo muy interesante porque tus detractores de repente dicen, ¿qué va a saber ella? Es una dentista. Y yo nomás quiero que la gente tenga cierta idea de lo que es tu currículum, porque tu currículum realmente es un currículum muy impresionante. Y porque yo, que soy de una familia de médicos, reconozco y sé que un dentista es un médico especializado en lo que ocurre dentro de lo que estoy usando ahorita, que es mi boquita. Pero hay quienes creen que eso no es. Es como mi hermana Joe, que también habla de muchos temas de COVID, etcétera. Es pediatra. Y la gente dice, ¿pero qué sabe una pediatra? Pues sabe mucho, porque un pediatra es un internista. Y además ha estudiado mucha bioquímica y cosas así como tú también. Entonces, nada más para aclarar que tú estudiaste cirujano dentista, después obtuviste un doctorado en ciencias médicas, bueno, tu carrera en la Facultad de Odontología de la UNAM, tu doctorado en ciencias médicas especializada en biología oral en la Escuela Dental de Medicina Dental de la Universidad de Harvard. Después has tomado cursos, estuviste 3 años tomando cursos de microbiología en el Forsyth Institute allá en Boston, Massachusetts. Y algo muy interesante, estuviste también una temporada tomando un curso de investigación en el Cold Spring Harbor Laboratory. Y para la gente que no sepa qué es el Cold Spring Harbor Laboratory, pues no tiene mucha idea de nada, porque Cold Spring, junto con Yale University y otra institución, pues se les ocurrió sacar un sitio que se llama MedRxiv, que publica artículos relacionados con las ciencias médicas. Al día de hoy tiene 12,954 artículos relacionados con el COVID. Claro, no han sido todavía sujetos a revisión por pares, y lo dicen, pero Cold Spring es toda una institución para los que no lo conocemos. Y tienes otras gracias que ya no viene al caso aquí, pero se me hace muy pequeño la gente que te quiere criticar porque eres odontóloga. Sí, claro, bueno, es una actitud de gente pequeña para tratar de empequeñecer algo que no tiene razón de ser. O sea, yo realmente, mira, van varias cosas. Primero, no me siento aludida ni tampoco, es decir, ¿qué quieren? Quieren que uno se siente avergonzado porque estudié una carrera como cirujano dentista, en donde básicamente los primeros 2 años, cuando yo estudié odontología, pues es un currículum de 5 años, que es el mismo currículum de 5 años que llevan los médicos, ¿no? Claro, sin la parte que hacen en los hospitales posteriormente, ¿no? Pero pues el tronco básico son todas las ciencias básicas, ¿no? Claro. O sea, en odontología vemos todo, patología, bioquímica, biología molecular, anatomía, es decir, histología y todo lo demás. Vemos todo eso en el tronco como común, digamos, todas las áreas de las ciencias de la salud, ¿no? Y después, claro, nos especializamos en la cuestión y no es solo la boca, desde luego, ¿no? Hay gente que es realmente, su conocimiento es tan pequeño
que por ejemplo quieren insultar con cosas como ¿cuánto cuesta tapar una muela, no? Bueno, no sé. Ay, Dios. Sí, o sea, a saber, ¿no? El cirujano dentista no trata solamente de dientes ni de boca, trata cabeza y cuello, y hay cirujanos dentistas que se dedican, por ejemplo, a la cirugía maxilofacial, ¿no? Entonces, cuando usted, por ejemplo, tiene un choque y se desfigura la cara, ¿con quién va a parar? Es con el cirujano maxilofacial, ¿no? Entonces, y dicen, y eso es poquita cosa, pues no lo sé, ¿no? O sea, cuando usted tiene un cáncer, por ejemplo, y le tienen que remover la mitad de la cara, ¿no? Porque tuvo un cáncer y le hacen una cirugía así invasiva para eliminarlo, con quien va es con un protecista maxilofacial, que le restaura el ojo, la nariz, la mejilla, todo, la frente que ya le quitaron y demás. Entonces, bueno, o sea, es decir, y entre otras cosas, bueno, yo me siento, lo que me hace sentir mal es que ahora estas personas utilizan, por insultarme a mí, están utilizando el término así, dentista, pero también esta gente ha utilizado términos como me dicen, por ejemplo, señora, como para insultarme, ¿no? Me dicen, por ejemplo, yo padezco esclerosis múltiple, entonces hay veces que no puedo caminar y me empujan en una silla de ruedas y otras veces ando con mis muletitas muy a todo dar, ¿no? Depende cómo vaya el día, ¿no? Ay, Lorian. Pues sí, tengo esa discapacidad motriz que he luchado desde el 2012 realmente a mucha honra contra una enfermedad neurodegenerativa y me siento realmente pues muy lograda de seguir aquí y seguir activa y seguir pues viva, ¿verdad? Entonces, me han insultado con cosas como, por ejemplo, inválida, me gritan. Estas mismas personas que me gritan dentista en las redes sociales, me gritan, dentista, siéntese señora, inválida, me gritan, ¿no? Entonces, le hace uno pensar qué calidad tienen estas personas que pueden llevar este fanatismo que tienen para defender a una figura política al grado de incurrir en la más grotesca misoginia, discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, pues me gritan inválida, pues digo, si Y lo peor es que esta gente son los seguidores de quien predica el amor. Correcto. Todavía ayer o antier que subió un video para decir que estaba ya muy bien, decía que ahora todo mundo estaba con la pandemia abrazándose y en el amor. Digo, que sigan el ejemplo del patroncito, ¿no? Creo que escribió hasta un manual así de la moral, del amor y la moral y toda una serie de cosas y todo, que nadie ha leído, ¿no? O por lo menos sus seguidores parece que no lo han leído, ¿no? Porque para tener un poco de este amor, ¿no? Que dicen que necesitan estar distribuyendo muy parejo a todo mundo, pues a mí no me han mostrado ni poquitito amor, ¿verdad? No te pierdes de nada. No te pierdes de nada. No. Yo lo siento porque han denigrado una profesión que es una gran profesión. Grandiosa. Sí. Grandiosa profesión. De mis colegas odontólogos, no me siento, es decir, aludida porque, a saber, yo el último año de la carrera lo pasé haciendo mi investigación en la Facultad de Medicina de la UNAM, en el laboratorio del doctor Rui Pérez Tamayo, que fue donde hice mis pininos de investigación. Ahí me enamoré de la ciencia, me enamoré del laboratorio, de la bata en lugar de la filipina, me enamoré de las pipetas en lugar de la pieza de mano, y entonces yo adoré ser dentista, adoré la odontología, lo hice por convicción, eso era lo que yo quería hacer, y creo que lo hacía yo muy bien. Y desde el año 2000 eres la jefa de laboratorio de genética molecular en la Facultad de Odontología. Y que entiendan bien, genética molecular, no importa si está estudiando una molécula de la muela, del cerebro o del dedo gordo del pie. Correcto. Es lo que la gente no entiende, porque somos un país lleno de ignorantes. Pero ni modo, así es. Vamos a platicar de tu libro y el porqué de tu libro, que creo que es lo que es muy interesante. Tú empiezas a señalar en redes sociales y alguien te descubre, te empiezan a llevar a programas y empiezas a señalar lo que a tu juicio, bien informado y tus conocimientos muy sólidos, se te hacen los defectos de la lucha contra la pandemia de COVID-19 que ha realizado el gobierno federal.
y tú dices, no me voy a quedar callada. Y no solamente no te quedas callada, porque bárbaro, que te encanta hablar, pero escribes un libro. Y sobre este libro vamos a los mensajes y vamos a regresar para platicar sobre ti y tu libro, porque eres una persona sumamente fascinante, te lo quiero decir. Y la autora de Un daño irreparable, Lorian Jiménez Fibi, es mi invitada. El libro vale oro y el libro obviamente no le gusta al fulano que pones en la portada. Me rehúso a pronunciar su nombre porque criminales seriales no me caen bien. Pero tu libro es un libro fuerte, duro, la criminal gestión de la pandemia en México. ¿Cuándo te diste cuenta que no venía bien la cosa, Lorian? Sí, bueno, muy temprano. De hecho, mira, al principio yo dije, nos va a ir súper bien, nos va a ir padrísimo, porque tenemos tiempo. Esto ya había pegado en el sureste asiático, ya estaba a todo lo que daba en Europa, había empezado a introducirse Estados Unidos. Dije, hemos tenido tiempo. Latinoamérica parecía, íbamos muy despacito, parecía que no había casos, todo iba... Ok, además de esto, teníamos el conocimiento de cómo en el sureste asiático ya se estaba controlando, con además metodologías muy distintas, porque la forma como Japón lo controló es notablemente diferente a cómo lo controlaron, por ejemplo, los vietnamitas, o en Taiwán, o en China, distinto a cómo lo controló Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces, habían muchos ejemplos de cómo se podía hacer, claro, adaptado todo a la realidad de cada país. Sí. Y habían los ejemplos de cómo no hacerlo, ¿verdad? Como estaba ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. Entonces teníamos ese aprendizaje previo, teníamos tiempo, y ahora teníamos a este señor que llegaba con una labia que parecía, pues, por lo menos coherente, estaba hablando, trataba de dar sus explicaciones, se veía, y parece que además la gente lo quería, la gente, pues entendía, parecía entender lo que estaba hablando. Dije, además con buenas credenciales académicas, ¿no? Claro, con todas las credenciales académicas. El señor trae un doctorado en epidemiología de Johns Hopkins. O sea, es decir, eso no es poca cosa. Es médico, es especialista, tiene un doctorado en epidemiología por una de las mejores universidades en el planeta para estudiar precisamente áreas relacionadas con la salud pública, ¿no? Entonces dije, nos va a ir muy bien, qué bueno. Y al principio, cuando estuvimos en esa fase 1, no sé, ya parece que fue hace años luz, la gente ya se olvidó que seguimos en la fase 3, ¿eh? O sea, ya vamos a cumplir un año en la fase 3. Qué locura, sí. Una locura, pero bueno, pues sí parecía que estaban, pues, identificando casos, y esos casos decían, tuvo tantos contactos, a los contactos les hicimos pruebas, parecía que todo marchaba. Cuando entramos a la fase 2 y él, antes de meternos a la fase 2, empezó a hablar de, ya no vamos a contar los casos, cuando entremos nos vamos a mudar al modelo Centinela, eso nos va a dar estimaciones. Empecé foco rojo, ¿cómo? A ver, ya no entendí. O sea, vamos a tirar la toalla antes de empezar la batalla, ¿o cómo? Porque teníamos 12 casos, entramos a la fase 2 y el señor decide que ya no era necesario seguir rastreando contactos, que ya no era necesario seguir haciendo pruebas a los contactos de los casos positivos, ¿no? De los sintomáticos que se detectaban, que ya no era necesario ni siquiera contarlos, porque con una estimación, que era lo que daba el modelo Centinela, era más que suficiente, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasó? Y empezó a hacer declaraciones que resultaban sumamente preocupantes. La declaración esta que hizo, por ejemplo, el día que dijo lo de el presidente no es una fuerza de contagio, es una fuerza moral y qué sé yo. Claro, todo el mundo se burló de eso, con justa razón, ¿no? Con justa razón. Claro, yo me burlé todo el día. Sí, o sea, y en redes sociales, bueno, fue así, el circo ahí por eso, ¿no? Y se lo merecía porque cómo es posible que haya dicho semejante... Demagogo barato, es lo que es. Correcto. Demagogo barato. Pero a mí me preocupó más lo que dijo antes. Lo que dijo justo antes de decir eso, dijo, casi sería mejor que el señor presidente se contagiara, porque como la mayoría se va a recuperar espontáneamente y va a tener inmunidad y ya nadie se va a tener que preocupar. Entonces, a lo que él se estaba refiriendo es, estaba asumiendo cosas que en el momento ni siquiera teníamos Nadie claro. sabía, sí. Nadie sabía. Es decir, estaba asumiendo, uno, que la enfermedad no iba a matar a mucha gente, que todo el mundo se recuperaba espontáneamente. Cuando, a ver, ya teníamos evidencias de que no era así. En donde había azotado eran decenas de miles de muertos. O sea, en donde azotaba eran miles de muertos. ¿De dónde estaba sacando
que todo el mundo se recuperaba espontáneamente. O sea, ahí había algo que no cuadraba. 2, sabíamos nada sobre la inmunidad contra COVID-19. Entonces, asumir va a adquirir inmunidad y entonces ya, o sea, es como una brecha larguísima para un científico en donde no hay las evidencias concretas para decir, esta es una enfermedad para la cual podemos aspirar a la inmunidad vía la infección natural. Cuando es eso, son infecciones que tienen un índice de letalidad tan bajo, ¿sí? Y que entonces no es relevante, pues que la gente se infecte y se sabe muy bien. Como una gripa, ¿no? Te da una gripa y te sientes mal un día, 2 días y sigues. Y vámonos, ¿no? Y se sabe que además adquieres inmunidad duradera, una protección duradera, etcétera. Pues bueno, él todavía decía que era como una gripa, que no había que preocuparse. Sí. Sí, y también, a mí lo que me preocupó mucho es un día que dijo, no sé si antes o después de su lucimiento como de amagogo barato, cuando dijo que sería muy bueno que se enfermaran todos los niños en las escuelas. Sí, eso fue 2 días antes. Ay, me asusté. Exacto, fue 2 días antes. Yo en ese momento me senté a escribir. Cuando escuché lo de los niños en las escuelas dije, esto, porque no solo fue lo que dijo, es que después no hubo reacciones. Es decir, yo imaginé que iba a ser el gremio científico, médico, toda la comunidad académica de la lámpara pidiendo lo que acaba de decir este señor, nos va a encaminar por un camino que nos va a llevar a un evento catastrófico de muertes. En mi programa en Fórmula quiero decirte que sí lo denunciamos y no me dejará mentir mi productora porque no deja pasar nada, y yo dije lo que está proponiendo este tipo es un efecto rebaño y no sabemos cuántos se van a morir. No solo eso, sino él estaba proponiendo que no había necesidad de controlar los contagios. Es decir, no importa, de hecho es mejor, él quería decir, para las acciones epidemiológicas, entre más estén infectados, es más eficiente esto, ¿no? Porque ahorramos dinero, es decir, mejor, ¿para qué vamos a ir a hacer algo en una escuela cuando hay un solo infectado? Si mejor la misma acción la podemos hacer ya teniendo 400 niños infectados, es mucho más eficiente. Sí, a ver, espéreme tantito, pero usted está hablando de dejar que uno se vuelva 10 y se le hace mejor que se vuelvan 100, y lo mejor sería que fueran 400, para que usted ahorrara en esa acción y fuera efectiva para 400 cuando, a ver, nunca entendió su chamba, porque su trabajo era impedir que uno se hicieran 10 y que 10 se hicieran 100. ¿Por qué? Porque cada uno de esos enfermos es un potencial muerto. Entonces, su trabajo era impedir que se diseminaran los contagios, y esto nunca, bueno, hasta la fecha, no lo ha comprendido. Siguen hablando de que los asintomáticos no son problema, no es necesario identificarlos, estos no, cuando sabemos que son los que van empujando los contagios, y ellos son la causa de que estemos sumidos en esta tragedia, ¿no? Entonces siguen haciendo pruebas solo a los sintomáticos, siguen diciendo que los asintomáticos no representan ningún problema, y repite algo que es realmente vergonzoso para alguien que se precia de tener una preparación científica. Él abusa de la palabra ciencia, ¿sí? Desprestigiando a la ciencia misma, porque dice, no hay ningún soporte científico que nos diga que hacer pruebas sirve de algo para... A ver, no use la palabra, tal vez está utilizando palabras grandotas que no comprende, ¿verdad? Le encanta ser grandielocuente, yo creo que tiene un problema psíquico. Pues algo ahí de veras terrible, porque sigue insistiendo, no hay evidencia científica de que, por ejemplo, vigilar las fronteras sirva, ampliar las pruebas sirva, no hay evidencia científica de que el cubrebocas proteja de que te infectes, o sea, está desgastando la palabra ciencia con un montón de mentiras flagrantes para las cuales hay cúmulos de evidencia científica en contra de lo que está diciendo. Entonces, pues bueno, es increíblemente lamentable eso, sí. Yo siento que él aprovecha la ignorancia que tenemos la mayoría. Y como habla bonito, yo creo que habla de más. El otro día escribió una columna que él padece verborrea o logorrea, o tal vez es un vulgar rollero, porque le gusta hablar bonito, y quien habla así de bonito apantalla a mucha gente. Entonces, cuando él dice no hay evidencia científica, no hay nada técnico que lo demuestre, va envolviendo a la gente que no entiende esto, y se convencen y se descuidan. Tú entras a la página de la Secretaría de Salud, en los consejos a seguir para evitar enfermarte, sigue sin aparecer el uso del cubrebocas. En fin, vamos a los mensajes y seguimos hablando con
pues la autora del bestseller del momento. Regresamos. Estamos aquí de regreso con Lorian Jiménez Fibi, quien es la autora del bestseller Un daño irreparable. Ahí lo estamos mostrando en la pantalla, ustedes verán constantemente la portada de este libro, la criminal gestión de la pandemia en México. A ver, yo tuve reacciones muy similares a las tuyas. Cuando yo vi quién era el encargado, dije, qué bárbaro, Johns Hopkins, tiene buenas credenciales. Y al igual que tú, cuando empezó a decir que se infectaran los niños y después cuando dijo que el presidente tenía autoridad moral para no infectar a nadie y que qué bueno que se enferme el presidente, ya me empecé a preocupar. A diferencia de ti, pues yo en mi medio es donde empecé a criticar a este señor y te pusiste a escribir. Después, ¿qué te llamó y vamos a coincidir, yo creo que en muchas cosas, de que ya había pasado lo peor, de que la curva se estaba aplanando, de que no iba a pasar de tantos muertos. Y después, y yo entiendo al presidente, el presidente tiene que confiar en sus asesores. Todos sus asesores le dicen, señor presidente, no es necesario hacer pruebas. ¿Y por qué? Por esto y la ciencia. El presidente estudió ciencias políticas, no es médico. Y yo creo que al presidente lo apantalló mucho que el secretario ganó una vez un premio nacional de ciencias. No es el Nobel, no es el Nobel, ni el de medicina. Entonces yo creo que el presidente, ellos envolvieron al presidente y lo convencieron. Entonces decía, ya vamos aplanando la curva, señor presidente. Ah, qué bueno, ya vamos de salida, señor presidente. Y ahí vamos. Creo que el presidente ya está dando cuenta porque ya acepta que esto es una crisis. Pero bueno, después de un año, qué bueno, ¿no? Más vale tarde que nunca. ¿Qué te fue espantando a ti después, Lorian? Sí, bueno, espantaba mucho que, entre otras cosas, esas dos declaraciones fueron lo que para mí fue como una epifanía. Dije, no. Y de hecho, no sé, es algo curiosísimo. Yo en mi vida jamás he sido como activista, ni he estado involucrada en las redes sociales. Tú eres un ratón de laboratorio. Pues sí, básicamente. Qué envidia me das, qué envidia. Sí, básicamente. Pero tuve como una suerte de epifanía en donde dije, no, ahora tengo una obligación moral, profesional, de alzar la voz. Si algo de esta magnitud va a ocurrir en nuestro país, somos nosotros, esas personas que nadie nos ve, pero pues ahí estamos en un laboratorio, en un rincón, en la sombra, qué sé yo, quienes tenemos ahora que hablar y que levantar la voz. Entonces empecé a escribir, escribí un par de textos, pues digo, yo tenía 300 seguidores en Twitter, evidentemente nadie me leía, mandé el texto a varias personas, nadie le hizo caso. El maestro Aurelio Asiain fue la única persona que lo leyó y me dijo, sí, con mucho gusto, yo lo comparto, y lo compartió. A raíz de eso empecé a tener seguidores, seguí manifestándome en redes sociales, escribiendo cosas que publicaba en el sitio del laboratorio. Eventualmente ya me empezaron a pedir entrevistas, empecé a dar entrevistas, qué sé yo. Bueno, lo que yo empecé a subirle el tono, a subir el tono, porque conforme íbamos avanzando se veía que no había ninguna intención, es decir, empezaron a pasar cosas que eran evidentes manipulaciones de los datos. Por ejemplo, cuando se reportaba el modelo Centinela, se da una estimación. Es que los casos, la realidad de los casos es como que de los casos que se registran, el modelo Centinela, la estimación que se da es que debe ser multiplicado por 8. Luego matemáticos como Arturo Erdely, pues él saca una matemática más verídica y se da cuenta que no era por 8, era como por 32, ¿no? Entonces se pone y la reacción ante haber evidenciado la mentira que se estaba reportando, la reacción fue dejar de reportar el modelo Centinela. ¿Te acuerdas? Ya no funciona. Ya no funciona. Sí, después exacto. de que durante meses nos dijeron que era la maravilla, la décima maravilla de la humanidad. Así es. Y que solo México tenía algo tan excelso para controlar este problema. Y de repente un día dijo, no, bueno, ya, la verdad es que ya ahorita ya no importa lo que diga el modelo Centinela. ¿O cómo? Siempre ya no era tan bueno eso que hacíamos. Bueno, pero lo deja reportar porque las cifras ya no le convenían. Claro. Y como eso empezó a hacer muchas cosas. Y la más catastrófica para mí fue que finalmente cuando se va a la Jornada Nacional de Sana Distancia, es que se necesita entender algo. Estos encierros masivos indiscriminados de gente, estos confinamientos, es una medida epidemiológica extrema.
es en el umbral extremo de las medidas epidemiológicas. Es lo más costoso que se puede hacer a una comunidad, un país, lo que sea. Porque esto no solo impacta, esto impacta sobre todos los aspectos sociales. Estamos hablando, todas las actividades culturales están cerradas. Es una sociedad que se queda sin arte de ningún tipo. No hay museos, no hay teatros, no hay conciertos, no hay ópera, es decir, no hay nada cultural. No hay cines. No hay cines, no hay escuelas. Ahora, entonces impacta socialmente de forma muy grave, impacta económicamente de forma realmente muy, muy profundamente. Lo estamos muy sufriendo. Profundo, y lo seguimos sufriendo. Pero entonces, ¿por qué se hace? ¿Por qué nunca antes se había hecho? Es que eso es lo que la gente tiene que preguntarse. Nunca antes se había hecho porque no había sido necesario. Esta no es una medida que se utiliza de forma natural. Pues cada vez que tengamos una enfermedad, todo el mundo enciérrese. No. Las enfermedades infecciosas se controlan en la comunidad. Esto es extremo. ¿Por qué se llevó a cabo? Se empezó a confinar la gente porque sí es una enfermedad nueva que tomó por sorpresa, que estaba poniendo en riesgo la muerte, así inminentemente, la muerte de miles de personas. ¿Qué se necesitaba? Tiempo para ampliar las capacidades hospitalarias, ampliar las capacidades diagnósticas, es decir, las capacidades para hacer pruebas, instituir las logísticas necesarias para hacer los rastreos de contactos, para tener los centros de aislamiento para los casos positivos, es decir, darle tiempo a las autoridades para entonces decir, ok, empiecen a salir, ya traemos nosotros el balón, no se preocupen, aquí nosotros vamos a hacer la contención mientras ustedes pueden empezar a salir a hacer lo suyo, ¿no? Bueno, hay otra cosa adicionalmente, que al principio decían que el sistema de salud, los hospitales, teníamos todo lo necesario. Y en este programa, en mi programa de Fórmula, decíamos, no lo tenemos, porque el sistema de salud en México está fallido. No hay camas, no hay médicos especialistas, no había sigue sin haber neumólogos, intensivistas, cardiólogos, neurólogos, toda la gama de médicos que deben atender a un paciente COVID. Entonces se pusieron a improvisar gente por todos lados. Un curso de 2 semanas para que seas neumólogo, pues, como que no, ¿verdad? Entonces, y podrían haber explicado, heredamos un sistema fallido. Y primero lo defendieron y después tuvieron que reconocer que heredaron un sistema fallido. Es error tras error tras error. Sí, y bueno, y lo que sucede es esto. Bueno, el error más grave fue, nos encerraron a todos y mientras el gobierno no hizo lo que tenía que hacer, que era instituir la forma de llevar a cabo una contención epidemiológica. Correcto. Sí, son otros países, entonces cuando la gente empieza a salir, la gente ya sale. Así ocurrió en Nueva Zelanda, así ocurrió en Australia, así ocurrió en Taiwán. Entonces, ahora sí la gente empieza a salir, el gobierno ya lo tiene bajo control. En China, la gente pues ya tienen una vida normal. En Australia la gente pues ya va a los bares, ya hace su vida normal. ¿Por qué? Porque siguen las medidas de contención ahí bajo el agua y ya la gente no se infecta. Hay un muerto cada a semanas. ¿Qué deberían haber hecho en México? ¿Qué deberían haber? Porque yo he visto que no previeron ni que hubiera tanques de oxígeno. Nada. No previeron nada, lo que yo estoy viendo. Exacto, nada. Porque se tenía que haber hecho esto. Lo que terminó ocurriendo es, estamos pagando el precio del confinamiento en lo social, en lo económico, sin el beneficio que debió traer a la parte sanitaria si el gobierno hubiera hecho lo suyo mientras nos confinábamos. No lo hicieron. Lo que tenían que haber hecho es armar la logística, la estrategia de contención, que era, primero, antes que nada, ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas del país. Esto, en un país como México, no hubiera sido demasiado complicado. Simplemente la Ciudad de México, nada más juntando todos los grandes institutos de salud y de investigación, los laboratorios en los grandes hospitales, era suficiente para tener una infraestructura que ya estaba ahí, una alianza con el sector privado, por ejemplo, también nos lo hubiera permitido ampliar suficiente la capacidad de pruebas, establecer la logística para hacer el rastreo de contactos, no tirar la toalla. Lo que se hizo fue tirar la toalla. Y Gatell empezó a decir, esto es un evento inconmensurable. Es decir, como no lo podemos medir, entonces vamos a tirar la toalla, no midamos nada. Y en esas estamos. No sabemos cuántos infectados hay, no sabemos cuántos muertos hay, porque el señor pensó, ¿cómo puede un epidemiólogo
decir que un evento es inconmensurable si precisamente a eso se dedican los epidemiólogos. Es como un general entrando a la guerra diciendo, vamos a entrar, pero vamos a perder. Vamos a perder. Váyanse a morir mis valientes, aunque está perdida la guerra. Dios mío. Está perdida la guerra. O mejor, todavía mejor que eso. Siéntense ahí nada más y dejen que llegue el enemigo, porque no hay nada que hacer. No corran, Terrible. no ataquen. Así fue. Terrible. Entonces, vamos a los mensajes, regresamos. Perfecto. La encuentran ustedes en Twitter, L. Jiménez Fibi. Les voy a decir cómo escribe. El Jiménez con X. Y el Fibi se escribe F-Y-V a la moderna, V-I-E. L. Jiménez Fibi ahí en el Twitter. Y es muy interesante porque ella también, I do yoga to relieve stress. Está bueno. Porque ella también está actualizándola constantemente con lo último que ella también se va encontrando sobre el COVID, sobre tratamientos balines, sobre tratamientos reales, sobre tratamientos dudosos que todavía no están comprobados al 100%. Me gusta mucho tu Twitter, Muchas gracias, sí, muchas gracias. Ahora, dime una cosa, ¿qué es lo que sigue ahora? La pandemia, pues no nos van a hacer casos a los que hemos estado criticando la forma en que se está no combatiendo. Esperar que nos llegue la vacuna eventualmente. Yo me opuse a la Sputnik mientras Sputnik no estuviera verificada por por los pares que ya lo hicieron con el New England, no, con el Lancet, lo cual me dio mucho gusto. Pero ¿qué es lo que esperas que siga para ti, Lorian? Porque tú de repente ya te volviste una luminaria. Que no creo que es lo que fijaras. Sí, bueno, ¿qué sigue en la pandemia o qué sigue para mí? ¿Qué sigue para ti? Porque la pandemia ya sabemos que sigue. La pandemia siguen cosas muy feas. Creo que lo peor está por venir. Sí, yo también. Desgraciadamente, sí. Porque ahora nos quieren vender la idea que hay vacunas ya disponibles y no es cierto. La misma Gamaleya, el laboratorio ruso del Sputnik, acaba de decir que también tienen problemas de producción y fundamentalmente problemas para producir la segunda dosis. Sí, así es. Y tenemos ahora las variantes nuevas del virus que se están propagando por todas las comunidades, que se ve que se van a volver las cepas se van a volver las cepas predominantes. Esto es un problema muy importante. Yo creo que lo peor está por venir y lamentablemente el ritmo de vacunación en nuestro país, por mucho, pues no, o sea, deja mucho que desear. Es decir, no vamos a tener el 70% vacunado antes de mediados del 2022. O sea, no vamos a tener suficientes mexicanos vacunados para que esto impacte sobre el avance de la pandemia en el peor momento. Y lo que dices, lo dicen los expertos internacionales, mediados del 2022. Así Ahora, es. ¿pero qué sigue para ti? ¿Regresa al laboratorio? ¿Vas a escribir otra cosa? ¿Ya te gustó lo de las entrevistas? ¿Qué sigue para ti? No, lo que sigue para mí es esto. Yo llevo desde hace ya meses dedicada a una iniciativa que se llama Salvemos Conciencia. En Salvemos Conciencia es una iniciativa altruista que yo inicié junto con un grupo de médicos y científicos, que todos nos unió la misma preocupación por la forma como se desarrolla la pandemia en nuestro país. Bien. Entonces, decidimos unir este esfuerzo. Tenemos la página, de hecho, estamos en salvemosconciencia.org. Ahora, en unos días hemos estado trabajando sobre el desarrollo de una plataforma de atención médica a distancia de pacientes con COVID-19. Entonces, nuestra intención es echar a andar esa plataforma en donde desarrollamos ya un protocolo médico de atención temprana que va de la mano con una calculadora de riesgo que nos dicta los tratamientos necesarios dentro de una matriz de 3x3, que es la forma como lo diseñamos. Somos científicos, lo hicimos de esa manera. El doctor Arturo Erdely diseñó esta calculadora que permite en una matriz de 9 tratamientos diferentes o terapias o escalones pues de un protocolo médico, saber en dónde se ubica un paciente con base en su riesgo basal, es su riesgo innato
por sexo, edad, comorbilidades, etcétera, y también por evolución clínica de COVID-19. Con esto, a la fecha, hemos atendido por vía remota ahorita como parte de Salvemos Conciencia, pero no teníamos la plataforma. Se había estado haciendo los doctores Enrique Martín del Campo, Michael Hirsch y el doctor Francisco Espinosa Rosales junto con el doctor Arturo Rodríguez. Ellos han estado atendiendo pacientes por WhatsApp utilizando el protocolo médico de Salvemos Conciencia. Llevamos más de 1,600 pacientes atendidos. Wow. Ellos son quienes atienden, desde luego, ¿no? Ahora, Salvemos Conciencia, tenemos muchas personas. Yo funjo como directora general de Salvemos Conciencia. Ahora, en unos pocos días vamos a tener un piloto en donde ya vamos a estar recibiendo gente directo en el desarrollo que ya tenemos, que está a punto de concluirse. Y lo que queremos es dar atención médica temprana contra COVID-19, de forma gratuita a la población mexicana. Entonces, Salvemos Conciencia con ciencia de ciencia, no de conciencia. Entonces, salvemosconciencia.org. Ya estoy viendo la página, está buenísima. Sí, ahí tenemos mucha información. Hemos estado, de hecho, dando mucha información. Promovemos activamente la autovigilancia en casa, que es una forma de detectar los signos tempranos de deterioro pulmonar causados por COVID-19, cuando estos se dan de forma silenciosa, vía la hipoxia silenciosa o la hipoxia feliz, que se le llama. Entonces, tenemos ahí formularios para que la gente haga sus registros de los signos y que entiendan la interpretación de oximetría, frecuencia cardíaca, temperatura, etcétera, y sepan cuándo acudir a un médico a tiempo para salvar sus vidas. Entonces, hemos estado dando la información científica, con base científica, bien, ¿no? Como debe ser. Que además sea útil para la gente, es decir, cómo cuidarse del contagio, cómo prevenir el contagio, cómo ventilar espacios para evitar el contagio, el uso del cubrebocas. ¿Qué hacer si usted se infecta? Si tiene una persona enferma por COVID-19 en casa, ¿cómo se le trata? ¿Cómo se le atiende? ¿Cuándo me preocupo? ¿Cuándo no? Entonces, ¿qué sirve para mí? Salvemosconciencia.org. Podría yo hablar contigo horas y horas, pero ya nos tenemos que ir. Lorian, mil gracias. Al contrario, Eduardo, un placer como siempre platicar contigo. Y Lorian Jiménez Fidi, programa. Compren su libro La criminal gestión de la pandemia, cómprenlo, la verdad que vale la pena, un daño irreparable, y entren a su sitio, ya lo estoy viendo, salvemosconciencia.org, puede salvar vidas este sitio, igual que tu libro. Te mando todo mi cariño y toda mi admiración, Lorian. Muchas gracias, Eduardo, yo también. Un abrazo fuerte. Gracias, todo por hoy, ya nos vamos del estudio, y recuerden, mañana estoy de regreso en Grupo Fórmula, no, el lunes a las 3:30, estoy de regreso aquí en Grupo Fórmula. Soy Eduardo Ruiz Gili, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.